Bienvenidos en esta mañana. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Listos para, si pudieran bajarle un poquito, creo, al micrófono hacia afuera? Quiero poner bien aquí mis notas. Ahí está. Ok. Hoy vamos a concluir la serie que iniciamos en este mes acerca del libro de Habacuc. Y yo leo el libro de Habacuc, me sorprende, me trae esperanza, volteo a mi alrededor con todo lo que veo, sigo creyendo que Dios está en control y que Dios va a obrar y que Dios va a hacer algo. Entonces voy a tratar de recapitular estas últimas 4 semanas en unos minutos, ¿está bien? Entonces voy a hacer un repaso completo de todo el libro de Habacuc y espero que algo Dios pueda ministrar a nuestras vidas. El tema de hoy se llama Dios nos abraza. ¿Cuál es el tema de hoy? Dios nos abraza. Y voy a iniciar con esto, con algunas preguntas para ustedes. ¿Alguna vez usted deseó poder tener una conversación con Dios? Sentarse y hacer preguntas difíciles y obtener respuestas reales, ¿sí? Especialmente a la luz de todas las cosas que han sucedido en este año 2020. Preguntas como, después de todo lo que está sucediendo, pudiéramos venir a Dios, tener una conversación y hacerle la siguiente pregunta: ¿por qué no haces algo? O otra pregunta: Dios, ¿quién está realmente a cargo aquí? ¿Estás tú a cargo? ¿O quién está controlando la historia de quién está controlando la historia? Bueno, afortunadamente la Biblia hace estas preguntas por nosotros. En una época de grandes problemas personales y nacionales, así como lo guió a través de estos tiempos turbulentos, Dios guió a Habacuc en un caos nacional en Israel. Dios promete que en medio del caos que estamos pasando, Dios promete guiarnos a través de su palabra. Y voy a hacer un resumen entonces del libro de Habacuc. El libro del profeta Habacuc. ¿Quién fue Habacuc? Bueno, él vivió durante las últimas décadas del reino del sur de Israel. Y este es un libro, es un profeta y se le considera uno de los profetas menores. Si usted nunca había escuchado hablar de este libro, hoy va a poderlo escuchar y tal vez pueda regresar a su casa y volverlo a leer. Entonces, él vivió las últimas décadas del reino del sur de Israel. Este tiempo donde él está viviendo es recordada como una época de injusticia e idolatría. ¿Qué es lo que más había en el tiempo de Habacuc? En Israel había injusticia y había mucha idolatría. Él vio en el horizonte la creciente amenaza de Babilonia y esas no eran buenas noticias para nadie. Pero a diferencia de otros profetas, Habacuc no viene y apunta con su dedo al pueblo de Israel, que normalmente los profetas venían al pueblo y decían: Dios dice que te arrepientas, y por eso al profeta se le conoce muchas veces como el que apunta con el dedo para traer arrepentimiento. Pero en el caso de Habacuc, no viene y le dice a Israel: arrepiéntete de estas cosas. No, al contrario. No acusa a Israel, ni siquiera habla al pueblo de parte de Dios. Más bien todas sus palabras están dirigidas a Dios
personalmente. Por eso algunos teólogos han dicho que Habacuc representa a Luis, a María, a Marcos, a Juliana, ponga su nombre. Habacuc nos representa a todos nosotros y lleva nuestras preguntas, nuestros lamentos, nuestros temores, y va delante de Dios y le hace estas preguntas por nosotros. Entonces no acusa a Israel, se dirige a Dios con su propia lucha personal. Y él tiene preguntas como: ¿es Dios bueno cuando hay tanta maldad en el mundo? ¿No conoce gente que ellos saben que usted es cristiano, y vienen estas personas que no conocen a Dios y le preguntan a usted: ¿dónde está tu Dios? Mira el caos por el cual estamos pasando, pareciera que tu Dios está dormido. Y en tono de burla dicen: ¿dónde está tu Dios? Dios está en control. Esa es la respuesta. Dios no está dormido. Dios está en control de cada situación personal, de la ciudad, de la nación y del mundo. Por eso Habacuc se dirige a Dios diciendo: ¿es Dios bueno cuando hay tanta maldad en el mundo? Este libro habla de la lucha personal de Habacuc, su travesía personal al tratar de creer que Dios es bueno, de que Dios es bueno, de que Dios es bueno a pesar de tanta maldad y tragedias en el mundo. Así que las palabras de Habacuc son poemas de lamento y son muy similares a los poemas de lamento que encontramos en el libro de Salmos. Es un libro de lamento llamando la atención de Dios hacia la injusticia. Vivimos tiempos difíciles. Usted prende el televisor, ve las noticias. Y no quiero dar datos personales, pero ayer, aquí a 5 minutos, hubo un accidente y una persona salió herida de 3 balas que entraron a su estómago. Ayer en la mañana, aquí a 5 minutos. Y nosotros nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Dios está en control. No hubo un amén, pero Dios está en control. Pero es muy duro lo que nos está sucediendo. Dios está en control. No entiendo lo que está sucediendo con mis vecinos, con mis hermanos, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi salud. Dios está en control. Dios está en control. El profeta entonces presenta una queja y luego dirige la atención de Dios hacia el sufrimiento. Digan sufrimiento. Y luego también a la injusticia en el mundo. Sufrimiento y luego a la injusticia del mundo, demandándole que haga algo. De hecho, saber acerca de este lamento de sufrimiento y injusticia es la clave para entender el diseño y el mensaje de todo el libro de Habacuc. Si no ponemos nuestro enfoque en el sufrimiento y en la injusticia del mundo, no entenderemos el libro de Habacuc. Y las oraciones de Habacuc delante de Dios son: ¿por qué hay tanta injusticia y por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué? Entonces, en los capítulos 1 y 2, recuerde, solo estoy repasando, se enmarca como una discusión que viene entre Habacuc y Dios. Entonces, está Dios y está Habacuc y es una conversación. Y el profeta presenta 2 quejas. Digan quejas. Así inicia el libro de Habacuc, con una queja. Pero le tengo buenas noticias. El libro de Habacuc termina con alabanza. Me encanta el libro. Llegamos con una queja. Alguien dijo: no vengas con tu quejabanza. No, ven mejor con alabanza.
Pero el libro de Habacuc inicia con una queja. Y el profeta presenta dos quejas a las que Dios ofrece dos respuestas. ¡Wow! A nuestras preguntas, a nuestras quejas, Dios siempre tiene una respuesta. Amén. Siempre, siempre. Primera queja. Esta es la primera queja que presenta Habacuc delante de Dios. ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Por qué no me escuchas? Dios, ¿por qué no se acaba esto? El sábado tuvimos una reunión de jóvenes aquí y yo les preguntaba a los muchachos, ¿cuál es su mayor temor? Y la mayoría, es que no quiero enfermarme de coronavirus. Sí. Estoy muy joven, quisiera llegar a casarme y ver a mis hijos. Claro, la gente vive con tantos temores. Yo vivo con tantos temores. Yo quisiera seguir viviendo y ver a mis nietos. Mi esposa no dice amén, pero bueno. Es cierto. Yo quisiera que mis hijos se casen, ¿cierto? Si ustedes tienen hijos, yo quisiera que sus hijos se casaran. Yo quisiera ver a mis nietos, pero eso está en las manos de Dios. Y Dios está en control. Y Habacuc viene delante de Dios y dice, ¿hasta cuándo clamaré? Mira cuántos días he orado y no ha llegado la esposa, o no ha llegado el esposo, o no ha llegado la casa, el carro, la sanidad. Habacuc va delante de Dios y dice, ¿hasta cuándo clamaré? ¿Por qué no escuchas? La vida en Israel se ha vuelto horrible, dice Habacuc, delante de Dios. La Biblia, el Torah, es ignorada. Escuche esto. Cuando ignoramos la Biblia en la casa, en la ciudad, en el condado, en la nación, resultará en violencia e injusticia. Queremos que nuestro alrededor mejore, necesitamos enseñar más este libro, que es la Biblia. Este libro, en sus palabras, tiene el poder de resolver el problema más grande del ser humano. ¿Cuál es el problema más grande del ser humano? Mi corazón. No hay gobierno, no hay partido político, no hay un papa, no hay un pastor, no hay un profeta, no hay un apóstol que pueda resolver mi problema aquí. Solo hay una persona que murió en la cruz, derramó su sangre, al tercer día resucitó. Esa persona se llama Jesús y tiene el poder de sanar y de cambiar mi corazón. Y esa es la respuesta, vamos a verlo más adelante, al caos nacional, no una religión. La respuesta se encuentra en una persona. Entonces en Israel, en el tiempo de Habacuc, el Torah o las escrituras era ignorada, había sido removida, nadie lo leía, nadie lo respetaba, lo que resultó en violencia e injusticia. Y todo esto es tolerado, esto es triste, por los líderes corruptos de Israel. Y Habacuc está clamando, pidiendo a Dios que haga algo, pero nada parece cambiar. Pero, digan pero. Yo le doy gracias a Dios por los peros que aparecen en la Biblia. Gracias a Dios. Pero luego, de repente, digan de repente, dígale a su vecino, de repente. Pero luego de repente Dios responde. Algunos de ustedes están así de conseguir el milagro. No dejen de orar, no dejemos de orar, porque así de repente Dios hablará, Dios traerá la respuesta a nuestras oraciones de hace un mes, hace un año, hace 20 años. De repente Dios traerá el milagro. De repente. Y diremos, ¿de dónde? ¿Cómo llegó esto? ¿Cómo va a suceder? Teníamos 2 semanas con mi esposa orando, Dios, necesitamos a alguien que nos ayude aquí a darle ritmo, hombre, a la batería. Necesitamos un bajo, una guitarra. ¿Cómo haremos? Y estábamos el jueves aquí con la clase de español, y por aquí se aparece Valeria y le pregunta, ¿qué andas haciendo? Bien, aquí, ¿tú tocas batería? Sí. Caíste del cielo, le dije, necesito que me ayudes este domingo. De repente llegó el milagro. Así las cosas suceden. De repente se aparecerá el que toque el piano. De repente llegará el que toque el bajo, el saxofón, el violín. Han de decir, a este pastor creo que no tomó café.
De repente Dios va a comenzar cosas. Dios va creando, Dios va trayendo a las personas para que trabajemos como equipo y podamos extender el evangelio. Teníamos meses junto con Evelyn y su esposo Edwin orando: Dios, ¿qué vamos a hacer? Porque se terminaron las clases de español y ¿qué sucederá ahora? Hay gente que quiere aprender inglés y dijimos: es que no tenemos voluntarios. Y en una clase aquí llegaron dos jóvenes americanas y una de ellas dijo: tengo 8 años orando, buscando un lugar donde pueda ofrecer mi servicio. Quiero enseñar y quiero dar clases de inglés. Y de repente, así que ahora ya tenemos 2 voluntarias, 2 maestras para que den clases de inglés. Necesitamos más voluntarios. Y de repente hoy van a decir: anóteme en la lista para tomar las clases y para dar las clases y ser voluntario. Digan: y de repente. Este es el Dios que servimos, igual que Habacuc. Pero luego de repente Dios responde diciendo que Él está muy consciente de la corrupción de su propio pueblo Israel y que está convocando a los ejércitos de Babilonia para dejar que su justicia caiga sobre Israel. Y de manera muy similar, el mensaje de Miqueas o de Isaías es algo así. Dios dice que usará este terrible imperio para devorar a Israel por su injusticia y su maldad. Dios responde. Pero entonces Habacuc como que no le gustó la respuesta. Pero Habacuc tiene un problema con esa respuesta, así que ofrece su segunda queja. Él dice que Babilonia es peor que Israel, que ellos son más corruptos, que han deificado o han hecho un dios a su poder militar, que tratan a los humanos como animales, atrapándolos como peces en una red. Ellos devoran a los pueblos y a las naciones para construir su propio imperio. Así que Habacuc dice: ¿cómo puedes tú, un Dios santo, usar esas naciones tan corruptas como instrumentos en la historia? ¿Cómo? Sí, ¿cómo puedes tú, un Dios santo, usar esas naciones tan corruptas como instrumentos en la historia? Dios va a usar a personas o lugares e instituciones para bendecir a su iglesia. Estábamos repartiendo comida aquí en Falls Church y estábamos haciendo todas las hace unos 6 meses, todas las bolsas, y llega un señor en un camionetón ahí, muy bonita su camioneta, un señor americano, y me dijo: what you doing here? Oh, estamos empacando las bolsas. ¿Quiénes son ustedes? Somos una iglesia, City Light. ¿Y quién les está ayudando para hacer esto? ¿Quién lo paga? Pues las donaciones de nuestros hermanos, las ofrendas y la gente que quiera donar. Y le dije: you're welcome. Usted quiere ayudar, ayúdenos. Y ahí en su camioneta hizo un cheque para City Light. No nos conocía, hizo un cheque, y eso ayudó para seguir repartiendo más comidas. De la nada. Dios es un Dios poderoso. Traerá gente, los recursos de donde menos lo esperemos para bendecir a su pueblo. Pero en este caso, Dios va a usar a Babilonia para traer juicio sobre Israel. Y esto no le gusta a Habacuc. Él demanda una explicación. De hecho, Habacuc se representa a sí mismo como un atalaya en los muros de la ciudad, esperando la respuesta de Dios que eventualmente llega. Aquí hay la segunda respuesta de Dios. Dios le dice a Habacuc que tome unas tablas y un cincel y escriba lo que vea y escuche, en una visión sobre un tiempo señalado en el futuro. Eso es lo que él tiene que escribir. Y aunque parezca lenta su venida, eventualmente llegará. Voltee con el que está a su lado y dígale: tu milagro viene en camino. Eso es. De hecho, Dios dice que el justo, escuche esto, de hecho Dios dice que el justo vivirá por su fe en esta esperanza y visión. En mi opinión, el libro de Habacuc está centrada en esta verdad que cambia la historia de toda la humanidad, que el justo vivirá por su fe
en esta esperanza y visión. Entonces, ¿cuál es esa promesa divina que Habacuc debe de escribir? Tiene que escribir que Dios hará caer a Babilonia. Les tengo buenas noticias. No un ejército, no una guerra podrá terminar con la injusticia. Será Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Será Dios mismo. Dios dice que la violencia y opresión de las naciones crea un ciclo interminable de venganza, y que Dios usará este ciclo para atraer al auge y la caída de las naciones. Y el hecho de que Dios pueda dar un tiempo, pueda por un tiempo usar una nación corrupta como Babilonia, no signifique que Él respalde todo lo que Babilonia hace. No. Él hace responsable a todas las naciones delante de su justicia. Así que Babilonia caerá con cualquier otra nación que actúe como ellos, con injusticia y aplicación de sufrimientos. Por eso la promesa de Dios es luego elaborada en una serie de 5 ay de aquel o ayes, que describen la clase de opresión e injusticia perpetuada por las naciones como Babilonia. La primera o las primeras dos son en contra de las prácticas económicas injustas, como cuando los ricos cobran intereses muy altos solo para hacer que los pobres permanezcan endeudados. Así que ellos acumulan su riqueza a través de métodos deshonestos, y esto Dios lo castiga. El tercer ay es una crítica de la esclavitud, a tratar a los humanos como animales y amenazarlos con violencia si no producen. El cuarto ay es en contra del abuso del alcohol por parte de los líderes irresponsables. Mientras el pueblo está sufriendo bajo su mal liderazgo, ellos están de fiesta y desperdiciando el dinero en sexo y en alcohol. Eso es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. El último ay expone la idolatría, el motor que mueve a esas naciones. Ellos han hecho del poder y la seguridad nacional sus dioses, ofreciéndoles lealtad a cualquier costo. Así que todo el pueblo se convierte en esclavo de su propio imperio nacional. Ahora, las prácticas que se describen aquí no sucederán únicamente en Babilonia, pero eso es parte de la cuestión. Dada la condición humana, la mayoría de las naciones eventualmente se convertirán en una Babilonia. Así que, como la respuesta de Dios a Habacuc en este libro se convierte en la respuesta de Dios a todas las generaciones posteriores, para cualquiera que viva en un mundo gobernado por otras Babilonias. Pero deja en el aire la siguiente pregunta: ¿Dios permitirá que este ciclo de sufrimiento, de abuso, el auge y la caída de los imperios similares a Babilonia continúe para siempre? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. En el capítulo 3 trata sobre este tema. Se nos dice que esta es una oración de Habacuc, y comienzan con Habacuc rogándole a Dios que actúe en el presente como lo ha hecho en el pasado, haciendo caer a las naciones corruptas. Ora diciendo: aviva tu obra en medio de los tiempos. En otra traducción dice Habacuc: en medio del caos nacional es el escenario perfecto para que tu palabra sea predicada. El día viernes yo tuve una conferencia con 240 pastores. Había gente de España, de México, de Estados Unidos, y estábamos en línea estos pastores hablando el tema de cuál es la responsabilidad hoy de la iglesia cristiana.
Y una de las conclusiones es que la iglesia cristiana es el único o es la única, si pudiéramos entre comillas usar la palabra institución debajo del cielo, aquí en la tierra. La iglesia es la única institución que tiene en sus manos la verdad, la única verdad. No hay otra verdad. Y la iglesia cristiana tiene el poder. Tenemos el mensaje que puede acabar con el caos, la violencia, los abusos. El mensaje está aquí. Por eso hoy en día la iglesia, me encanta el nombre de nuestra iglesia, City Light, Ciudad Luz. Este es el momento del cristiano para poder brillar en medio del caos nacional. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos la verdad. Esta es la verdad. Yo no soy la verdad, esta es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Entonces comienza Habacuc orando: aviva, aviva tu obra en medio de los tiempos. Lo que sigue es un poema muy antiguo, en el capítulo 3, pero describe una poderosa y aterradora aparición de Dios. Es muy similar a los poemas introductorios de Miqueas y Nahum, los profetas, y similar a la aparición de Dios en el monte Sinaí en el libro de Éxodo. Entonces Dios hace su entrada con estruendos, con temblor, con fuego, con una nube. Por eso en el libro de Éxodo la gente le dice a Moisés: no queremos subir, ve tú, porque el monte temblaba. Y Dios entra así. Dios entra así con poder, con fuego y temblor. Cuando el Creador aparezca para confrontar la maldad humana, todo el mundo estará poniendo atención. Y esto está representando también y hablando proféticamente de la segunda venida de Jesús. Un día Jesús va a atravesar este tercer cielo, viniendo de allá para acá. Y entonces CNN, Fox News, ABC News, NBC News, algo está pasando todas sus cámaras estarán apuntando hacia los cielos, porque habrá un estruendo, las nubes aventarán, yo creo, fuego, y dirán: no sabemos qué es lo que está entrando, y será la segunda venida de Jesús. Y entonces la maldad terminará. Esa es nuestra esperanza. Si nosotros estamos vivos, cuando Jesús regrese, esa será una escena increíble, ver a Jesús entrando a este espacio. Tuve la oportunidad, la primera vez que vine a Estados Unidos, estábamos en la Florida y tuve la oportunidad de escuchar cuando el Apolo 11 atravesó el espacio y hace un ruido ¡pum! Enorme. Ese ruido no se compara cuando Jesús venga por segunda vez. Entrará en medio de las nubes, fuego y temblor. Habacuc continúa describiendo esta futura derrota del mal como un futuro. En Éxodo 3 del 8 al 15, eso es lo que nos narra. Justo cuando Dios vino como guerrero y abrió el mar en dos en contra de la batalla de Faraón, y Faraón fue derrotado. Habacuc dice que Dios traerá su juicio sobre la cabeza de la casa del impío. Así que Faraón, al igual que Babilonia, se han convertido aquí en un arquetipo de las naciones humanas violentas. Pero al mismo tiempo se nos dice que cuando Dios confronte la maldad, Él salvará a su pueblo y a su ungido. Amén. En una referencia al rey del linaje de David. Así que en este poema, en el capítulo 3 de Habacuc, la historia del éxodo en el pasado se ha convertido en una imagen del éxodo del futuro que Dios producirá. Y está hablando de Jesús también, que nos sacará del Egipto del pecado y nos llevará a la tierra prometida, donde ahora podemos experimentar la salvación y la gracia que vienen de Él. Él derrotará la maldad una vez más y hará caer a los faraones y a las Babilonias de este tiempo. Él traerá justicia, Él traerá justicia,
Él traerá justicia a todos los pueblos y rescatará a los oprimidos y a los inocentes. ¿Cuántos dicen amén? A los oprimidos y a los inocentes. Y esta es la esperanza que hace que Habacuc pueda concluir el libro con una alabanza de esperanza. ¿Cómo comienza Habacuc? Con una queja, ¿se acuerdan? Y ahora, por eso algunos no saben, algunos teólogos o comentaristas bíblicos, algunos se atreven a decir que tal vez Habacuc era parte del grupo de alabanza en el templo. Y por eso Habacuc tiene la facilidad de entonar este salmo. Este es un cántico gradual que comienza lento y luego va subiendo su velocidad en el canto. Y es un canto de victoria. Digan de victoria. Es un canto de victoria. Entonces, esta es la esperanza que hace que Habacuc pueda concluir el libro con una alabanza llena de esperanza. Incluso si el mundo está desmoronándose con hambrunas y sequías o guerras o lo que sea, él elegirá confiar y gozarse en las promesas del pacto de Dios. Está el coronavirus. Voy a ser sensible, voy a ser precavido, voy a usar mi cubrebocas, pero voy a seguir cantando. La situación está un poquito difícil, no sabemos si vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias, pero voy a seguir gozándome. No sabemos si diciembre voy a poder ver a mis hijos, mis nietos, mis yernos, pero voy a seguir danzando delante de Dios. Habacuc está diciendo: no puedo dejarme guiar por lo que mis ojos están viendo alrededor. Por eso en 2:4, Habacuc 2:4 dice que el justo vivirá por su fe. El que vive por la fe no se guía por la vista. Así que Habacuc, hacia el final de su libro, se convierte en un ejemplo. Él mismo se convierte en un ejemplo resplandeciente de cómo el justo vive por la fe. Cómo el justo vive por la fe. Habacuc reconoce lo oscuro y caótico que es el mundo. Repito, Habacuc reconoce lo oscuro y caótico que es el mundo y en lo que nuestras vidas pueden tornarse, y nos invita a un camino de fe. Habacuc está diciendo: no te dejes guiar por lo que ves, camina por fe, mirando hacia tu Creador, mirando hacia la cruz, de confiar de que Dios ama a este mundo, de confiar de que Dios ama a este mundo más de lo que nosotros lo hacemos. Escuche esto: y que un día Él enfrentará su maldad. Dios a este mundo un día lo enfrentará de su maldad. Y de eso se trata el libro de Habacuc. Comienzo a concluir: el justo por su fe vivirá. Voltee con el que está a su lado y dígale: mi hermano, es por fe. Dígale: no es por vista, es por fe. Parece que las cosas no están funcionando, pero Dios está bajo control. Pero es que he orado por años y parece que no hay respuesta, y de repente llegará la respuesta. Pero es que tengo cierto temor. Pidamos a Dios fe para seguir caminando en medio de toda esta turbulencia. Quiero terminar con el significado de Habacuc. Y Martín Lutero, cuando leyó Romanos, donde dice que el justo vivirá por su fe, Pablo tomó la versión de Habacuc 2:4 y Pablo lo trae al libro de Romanos y toma como base este texto para desarrollar el tema de la justificación. Si usted no lo entiende ahorita, solo lo estoy dando ahí para que lo tenga en mente. Pero cuando Martín Lutero, este sacerdote católico, en 1517 está leyendo Romanos y lee esta frase: y el justo
por su fe vivirá. Esta frase en 1517 trajo la reforma del cristianismo. Y por eso hoy la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo es una pequeña diferencia. Yo le llamo así, que mis queridos amigos católicos siguen creyendo que hay que pagar una manda, que hay que irse de rodillas a la villa, que hay que prenderle vela a alguien para poder ser declarados inocentes y justos delante de Dios. Y mis amigos creen que todavía hay que hacer muchas cosas para obtener la salvación. Pero cuando leemos Habacuc 2:4, donde dice que el justo vivirá por su fe. ¿La fe en qué? Cuando ahora como cristiano deposito mi fe en Jesús, ya no tengo que hacer nada, no tengo que pagar mandas, no tengo que irme de rodillas a ningún lugar, porque Jesús tuvo que ir a la cruz por mí. Alguien tenía que pagar por mi salvación y mi perdón de pecados. Pero como soy un inmundo, un imperfecto, no podía yo agradar a Dios y apagar la ira de Dios sobre mi vida. Pero, digan pero Jesús, un hombre obediente, vivió una vida perfecta en obediencia, fue a la cruz. Y cuando Jesús derramó su sangre en esa cruz, simbólicamente hablando, Dios dijo: me gusta el sacrificio que me están ofreciendo, que es mi hijo. Ahora a través de ese sacrificio los pecados no son removidos, sino ahora son quitados para siempre. Por eso el justo vive por esa fe en Jesús. Martín Lutero le dio un significado al nombre, solo al nombre de Habacuc. Y miren lo que Martín Lutero dice acerca del nombre de Habacuc. Dice, Martín Lutero le dio una interesante interpretación. Él dice que Habacuc significa: él abraza a su pueblo y lo ciñe con sus brazos. Repito, Martín Lutero dice que Habacuc significa: él abraza a su pueblo y los ciñe con sus brazos, es decir, los consuela y los sostiene, como quien abraza a un niño que llora o a una persona, para tranquilizarla con la seguridad de que Dios, dice Dios, todo pronto estará mejor. Ese es el significado que Martín Lutero le da a Habacuc. Dios abraza a su pueblo, los ciñe, y cuando el pueblo llora, Dios los recibe y los consuela. ¿Les gusta ese significado? Voy a terminar con esto y nos vamos a ir a comer porque tengo hambre. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Quién? ¿Quién dijo arnés? Venga, mi hermano Javier. Javier, ¿verdad? Le voy a pedir. ¿Usted sabe cómo se usa esto? Entonces meta el pie donde tenga. Póngase el arnés, por favor. Aquí, un pie aquí, otro pie acá. El significado de Habacuc es que Dios, ¿qué? Nos abraza, Dios nos ciñe, digan ciñe, Dios nos ciñe, y Dios nos consuela, digan Dios nos consuela. Perfecto, está pequeño, ¿verdad? Bueno, si es que este señor está alto. Bueno, ¿cuántos tienen la idea de este es así, perfecto? Y entonces, es que esta es una ilustración. Algunos de ustedes se sienten como Habacuc, pero aquí les tengo buenas noticias. Si nada recuerdan del libro de Habacuc, solo acuérdense de esto. ¿Qué significa Habacuc? Que Dios nos abraza. Dios nos abraza. Entonces, ¿qué significa Habacuc? Que Dios nos abraza y nos ciñe. Y mientras yo estaba preparando estos estudios, lo que Dios puso en mi corazón fue esta imagen. Y lo que veía yo es, voltea hacia atrás. Aquí trae este es un gancho.
Este es un gancho. ¿Por qué la gente en la construcción, cuando está en las alturas, tiene que usar esto? Porque se amarran de aquí y están agarrados de algo muy seguro que no se mueve. Si él se resbala o algo, el gancho que dijo, ¿a dónde? Aquí te me quedas, a ningún lado. ¡Pum! Y ya está agarrado en una buena base. Y lo que yo veía es que Dios, en este tiempo tan difícil que estamos pasando, pudiera ser una etapa donde Dios dice, mira, yo te voy a ceñir y te voy a poner en medio del peligro, pero no te vas a caer. Y entonces cuando tú sientas que ay, está muy duro esto, a ver, hágale así, ay, está muy duro esto. Está muy duro esto, sí, está muy duro esto. Entonces cuando estemos llorando, Dios, es que siento que estoy colgando aquí en el mundo y no veo respuesta. Ay, Dios. Entonces cuando lloremos, it's okay. Lloremos, pero tenemos puesto en la seguridad en Dios. Y Dios dice, ok, vente hombre, llora conmigo, yo te abrazo. Y luego Dios nos abraza, nos consuela y dice, ándale otra vez. Esa es la vida cristiana, que estamos en las manos de Dios. Él nos abraza y estamos en medio del caos nacional. Y en el momento que nos duele todo lo que está sucediendo, podemos regresar a Dios. Él nos abraza y Él nos consuela porque estamos en sus manos. Padre, oramos en esta mañana, como mi hermano Javier aquí representa la vida del cristiano, que pasamos por tiempos difíciles, pero estamos protegidos con tu cinturón. Tú nos ciñes, tú nos abrazas y tú nos tienes agarrados. Tú eres nuestra ancla. Y en esta mañana, Señor, echamos fuera todo temor, todo aquello que ha querido traer confusión, temor, inseguridades. Hoy en el nombre de Jesús lo cancelamos y Dios, te damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a tu abrazo, a Dios, a que tú nos consueles en esta mañana. Si alguien llegó con temor, con tristeza, Dios, en el nombre de Jesús, echa fuera toda tristeza y reemplázalo con gozo y con paz, sabiendo que tú nos tienes en tus manos. Te bendecimos, Dios, en esta mañana. Y todos decimos amén. Regálame un abrazo, hermano Javier. Este es el abrazo de Dios. El tema de hoy así se llama, un abrazo de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad es no nos quitemos el cinturón, porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Mientras estemos ceñidos por Dios, Él nos va a sostener. ¿Está bien? Bueno, denle un fuerte aplauso, hermano Javier, que fue voluntario hoy. Gracias, mi hermano. Gracias. Vamos a orar por los diezmos, las ofrendas, donaciones que hemos traído, Dios. En esta hora, yo oro, Dios, que bendigas nuestras ofrendas, los diezmos que hemos traído hoy. Y Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Oramos, Dios, que tú nos guardes en esta semana y que sea una semana bendecida por ti. Te exaltamos, te honramos y te damos gracias porque hoy podemos ir a ti para ser abrazados, para poder ser consolados, para que tú puedas secar nuestras lágrimas. Qué bueno tener un Dios que nos acepta y nos abraza tal y como somos. Te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.